Hola chicas, soy Jané. Bienvenidas a mi rincón del tejido donde te enseño a transformar un simple hilo en una increíble prenda creada por ti misma. Hoy te traigo esta hermosa falda. Está hecha en la talla mediana, pero la pueden hacer en cualquier tamaño, solamente aumentando las cadenas al inicio. Para esta necesitamos aproximadamente unos 250 gramos de lana número 3 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos una cadena de 121 puntos que es múltiplo de 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta completar el tamaño. Cuando la tengamos lista, yo les voy a mostrar con una más pequeña, pero deben de tejer el largo total. Nos vamos a asegurar de que la cadena esté bien derecha. La vamos a unir en el primer punto con un punto deslizado para cerrar el aro. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Nos pasamos a la siguiente en la base y comenzamos a hacer puntos altos. Pasamos por 2, cerramos. Vamos a la siguiente cadena en la base, sacamos hebras, tiramos un poquito, pasamos por 2 y cerramos. Siguiente, sacamos, pasamos por 2, cerramos. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo alrededor de la cadena, un punto alto, hasta que lleguemos al final de la tira. Una vez llegamos al final, completamos los 120 puntos. Ahora vamos a unir en la tercera cadena donde comenzamos con el punto deslizado. De aquí en adelante vamos a repetir solamente lo mismo que tenemos. Estiramos hacia el hilo, tomamos ese primer punto en relieve por el frente. Pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el primero en relieve por el frente. Ahora el siguiente lo hacemos en relieve por detrás. Sacamos hebra, estiramos para que nos quede un poquito flojo, pasamos por 2 y cerramos. Volvemos un punto en relieve por el frente, metemos así el gancho y nos queda en el frente del gancho. Sacamos hebra, estiramos un poco, pasamos por 2 y cerramos. El otro en relieve por detrás, metemos así y esta vez nos queda en la parte de atrás. Y hacemos el punto alto. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta que lleguemos al final. Un punto en relieve por el frente y un punto en relieve por detrás. Y nos va quedando el punto elástico. Cuando lleguemos al final de la segunda vuelta, comenzamos con el punto en relieve por el frente y terminamos con el punto en relieve por detrás. Ahora volvemos a unir justo encima de ese punto con un punto deslizado. Yo voy a hacer una vuelta más porque quiero que me quede un poquito más ancho o grueso el elástico. Si ustedes lo quieren dejar así de delgado, también lo pueden hacer. Estiramos hebra, hacemos lazada. Ese punto que está en relieve por el frente lo mantenemos en relieve por el frente. No va a cambiar nada en las vueltas que necesitemos, solamente repetir los puntos tal y como están. Relieve en el frente, el siguiente es relieve por detrás, el que le sigue es relieve por el frente y el siguiente relieve por detrás. Esto es todo lo que vamos a hacer. Cuando lleguemos al final, volvemos a unir con el punto deslizado. Una vez llegamos al final de la vuelta, unimos con punto deslizado y cerramos. Aquí nos quedaron los 2 puntos en relieve por el frente porque el 21 es número impar y nos va a quedar así. Pero no se nota, esto va a ir a un lado o en la parte de atrás, así que nos va a quedar así. De aquí en adelante subimos con 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. En el siguiente hacemos un punto alto, siguiente punto alto y así continuamos haciendo puntos altos hasta que tengamos un total de 9. Ya tenemos 4, 5, 6,
7, 8 y 9. Y es muy importante que los contemos para que todos los grupos nos queden exactamente iguales. 3, 6, 9. Ahora hacemos 2 cadenas de separación. Saltamos 2 en la base y volvemos a repetir 9 puntos altos. Así que 1, 2 y así continuamos hasta que tengamos nuevamente un grupo de 9. Volvemos a hacer 2 cadenas, saltamos 2 en la base y repetimos otro grupo de 9. Esto hasta que lleguemos a donde comenzamos. Cuando lleguemos al final, terminamos con el grupo de 9, las 2 cadenas, saltamos los 2 en la base y unimos en la cadena número 3 del primer punto alto. Y nos queda algo así. Ahora nos vamos a deslizar hasta el punto número 5, que es el centro del grupo. Aquí ya tenemos 4. 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5 es este. Levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen a un punto alto y ahí mismo hacemos otro punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos altos para formar un abanico. 3 cadenas. Y donde están las cadenas de separación, ahí vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas y volvemos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. En el punto número 5 hacemos igual un punto alto, 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos para formar el próximo abanico. Nos queda así. Abanico, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, abanico. Ahora 3 cadenas, en el siguiente espacio, punto bajo, 3 cadenas, contamos 1, 2, 3, 4, 5, en el punto número 5, volvemos a repetir el abanico de 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos en el mismo lugar. Y esto es todo lo que vamos a estar repitiendo en esta vuelta. Completamos la vuelta, terminamos el último abanico, bajamos con 3 cadenas, punto bajo y subimos con 3 cadenas. Lo vamos a unir encima de la cadena número 3 en el abanico donde comenzamos. Y nos queda algo así. Ahora, ahí mismo vamos a levantar un punto alto de 3 cadenas que pertenece al punto alto. En el siguiente hacemos también punto alto y dentro del espacio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Y ahora tenemos 4, 1 encima de cada punto de la base, 2 en el centro. Mantenemos las 2 cadenas de separación, ahí mismo hacemos 2 puntos altos más. Y ahora hacemos 1 encima de cada uno y otro en el siguiente. Y así es como nos queda este abanico. En la parte de abajo teníamos 4, ahora tenemos 8. 4, 2 cadenas, 4. Volvemos con las 3 cadenas. Donde está el punto bajo, volvemos a hacer otro punto bajo. Subimos nuevamente con 3 cadenas y repetimos el abanico. Encima del primer punto hacemos un punto alto. Encima del siguiente punto hacemos un punto alto. Y dentro del espacio hacemos 2 puntos altos para completar un total de 4. 2 cadenas. Dentro del espacio hacemos 1 y 2 puntos juntos. Un punto encima de cada uno del anterior.
Y nuevamente tenemos el otro abanico. Esto que hemos repetido aquí lo vamos a hacer por toda la vuelta. 3 cadenas. Esto sí no cambia. Aquí el punto bajo encima del punto bajo. 3 cadenas. Nos pasamos al siguiente y repetimos. Punto alto sobre punto alto. En el centro hacemos 2 cadenas de separación, 2 puntos en el mismo espacio y luego uno encima de cada uno. Y así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Completamos la última cadena. Volvemos 1, 2, 3. En la cadena número 3 hacemos el punto deslizado y cerramos esta vuelta. Vamos a hacer ahora la vuelta número 3. Levantamos ahí 3 cadenas para el primer punto, nos pasamos al siguiente, hacemos punto alto, vamos a hacer uno encima de cada uno. Tenemos 4 en la base, repetimos 4, uno encima de cada uno de la base. Y en el centro hacemos 2, 1 y 2. 2 cadenas, esto sí se mantiene igual. Ahora nuevamente 2 puntos altos en el mismo espacio. Y de ahí repetimos un punto encima de cada punto. Y deben de contarlo para que no se vayan a saltar ninguno. 2, 3 y 4. Y así nos queda este abanico. 3, 6, 3, 6. 12 puntos separados por 2 cadenas. Ahora no vamos a hacer cadena separación, sino que solamente vamos a hacer lazada y nos pasamos directamente y hacemos el punto alto. Vamos al siguiente, punto alto, siguiente, punto alto y punto alto. Ya tenemos nuevamente los 4 puntos. Ahora nos pasamos al centro y hacemos 1 y 2. 2 cadenas. En el mismo lugar, 2 puntos altos. Y ahora repetimos uno encima de cada uno. Nos vuelven a quedar 12, 6, 2 cadenas, 6. Nos pasamos directamente, solo hacemos lazada y vamos al siguiente abanico. Y esto es todo lo que vamos a repetir en esta vuelta número 3. Terminando el último abanico, vamos a unir con punto deslizado. Y desde ahí mismo vamos a levantar esta vez 4 cadenas porque vamos a iniciar con la primera vuelta. Esta donde tenemos el abanico de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Lo único que va a cambiar de aquí en adelante es que ya no vamos a hacer 3 cadenas, sino que 4. Todo lo demás es igual. Nos pasamos directo al abanico y lo volvemos a hacer. 1 y 2 puntos altos. 2 cadenas. En el mismo lugar, 2 puntos altos. 4 cadenas y lo vamos a unir en el centro, en este espacio, ahí con punto bajo. Volvemos a subir con 4 cadenas, lazada y vamos al centro y repetimos 1 y 2. 2 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos. Esto es todo lo que estamos repitiendo. Comenzamos en la primera vuelta. Después de esta vuelta, ¿cuál vamos a hacer? La vuelta número 2, donde hacemos 2 puntos, uno encima de cada uno y 2 en el centro, para completar 4 y 4. Tercera vuelta, donde hacemos 6 y 6. Y de ahí volvemos a regresarnos y empezar nuevamente
por la vuelta de 2 y 2. Y esto lo vamos a hacer dependiendo del largo del gusto de cada uno. Cuando completemos el largo deseado, llegamos al final, unimos con el punto deslizado, cortamos el hilo y luego lo escondemos por la parte de atrás. El largo depende del gusto de cada uno. Y vamos a terminar con la vuelta que tiene los 6 puntos de cada lado. Ahora vamos a esconder un poquito el hilo. Siempre me gusta esconderlo para no cortarlo al ras, porque a veces corremos el riesgo de que se nos pueda soltar. Y ahora sí, ya podemos cortarlo. Les voy a contar las vueltas. Aquí tenemos, sin contar el punto elástico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 líneas en total. Les voy a medir el largo. Es de aproximadamente 52 centímetros de largo. Y el ancho es de 45 centímetros. Si la quieren más larga y más ancha, solamente en la cadena base del inicio tejen más puntos. Ahora que ya la tenemos así, totalmente lista, vamos a pasar un cordón aquí en la parte de arriba para poderla ajustar a la cintura. Yo voy a utilizar una cadena tejida con el mismo material y en la vuelta elástica en el punto del centro vamos a pasar así la aguja por todo hasta dar la vuelta y llegar a donde comenzamos. Terminamos de pasar los cordones. Ahora solo hacemos el nudo, hacemos un lazo y ya lo podemos ajustar a cualquier tamaño de cintura. Y así es como nos queda ya lista para ser utilizada. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Si les gustó, por favor, no olviden apoyarme con un like y suscribirse para ver el próximo proyecto.